compartir pantalla. Bueno, esta es materia nueva. Es Nuevo Testamento. Acá arranqué con explicando un poco, digamos, el Power arranca explicando un poco cómo va a ser la materia. Bien, Nuevo Testamento 1 sería. ¿Está bien? Ahí está. Programa Nuevo Testamento 1. La primera clase es la de hoy. Vamos a ver naturaleza y origen del Nuevo Testamento, la compilación de los primeros escritos del Nuevo Testamento, el origen del género evangelio, que es un género literario, y lo que se llama el problema sinóptico. Ahora vamos a ver lo que es. En la clase 2, el Evangelio según Marco. En la clase 3, el Evangelio según Mateo. En la clase 4, arrancamos con la obra lucana, se llama, que es el Evangelio de Lucas. Eso lo vamos a ver en la clase 4. Y en la clase 5, Hechos de los Apóstoles, que es el mismo autor, ¿no? Es Lucas. Por eso se llama obra lucana, que es el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Lo vamos a ver en ese orden. Después vamos a ver la obra juanina, ¿sí? Que es el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda y tercera de Juan. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver en esta materia. Evangelios en general, Mateo, Marcos, Lucas, con sus correspondientes anexos, ¿sí? Lucas con Hechos y Juan con las 3 epístolas. Hasta ahí. Ahora, como no quedan corto, ¿no? Acá tenía. Sí. Digo, nos falta un montón de evangelio. Entonces, en los próximos 2 meses, digamos, sería en agosto, vamos a tener Nuevo Testamento 2, que es la clase 1, clasificación y formatos de las cartas. Vamos a empezar a ver un poco lo que son las epístolas. Clase 2, la vida de Pablo, ¿no? ¿Quién era este personaje? Clase 3, las epístolas paulinas. De las epístolas paulinas vamos a arrancar con Primera Tesalonicenses, que es la primera que se escribió, es decir, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Lo primero que se escribió de todo el Nuevo Testamento es Primera Tesalonicenses, ¿sí? Gálatas, Filipenses, Filemón, Primera Corintios. Todo eso en la clase Segunda Corintios, en la clase 3. En la clase 4 vamos a ver Romanos, Segunda Tesalonicenses, Colosenses. En la clase 5 vamos a ver Efesios, Tito, Primera Timoteo, Segunda Timoteo. En la clase 6, lo que serían los otros escritos que no son de Pablo. Vamos a arrancar por Hebreo, que no se sabe el autor. Algunos dicen que es Pablo, otros no. Vamos a ver quién es. Pedro, la primera de Pedro. En la clase 7 vamos a ver Santiago, Judas, Segunda Pedro y la última clase Apocalipsis. Y con eso vamos a tener todo el Nuevo Testamento estudiado. Tiene que ser en 2 materias, digamos, en 2 clases. Esto hizo una modificación en el programa. Porque en realidad Nuevo Testamento 2 iba a ser para una segunda etapa, eventualmente 2 años más el año que viene. Pero lo cierto es que iba a quedar como trunco si alguien decidía no seguir, ¿no? Iba a quedar como por la mitad. Entonces, una materia, hablé con la gente de la Cámara Argentina de Formación Profesional, que es lo que nos avalan los, los títulos, y le dije, mira, necesito hacer una modificación. No me gusta cómo queda, porque la otra era reducir todo a 8 clases y nos iba a quedar muy por encima todo, no íbamos a poder profundizar nada. Ya esto es bastante acotado, pero si metíamos todo esto en una sola clase iba a quedar demasiado acotado, así que en esto tenemos una pequeña modificación. ¿Hasta ahí va bien? Genial. Perfecto. Sí, Seguimos. Estas son sí, las sí. fechas. Bien. Fecha de las clases. En esta, nos tocan un par de feriados en esta clase, en esta materia, digo. Así que las 8 clases van a terminar repartidas en 3 meses. Igualmente, aclaro, la cuota son 2 cuotas, así que en ese sentido quédense tranquilos, no es que como entran 3 meses tienen que pagar un mes más. Pero quedaron de esta manera. Hoy arrancamos con la primera clase, el 21 del 5, el 28 la segunda clase. Esto después igualmente se los pasa, ¿no? 4 del 6, 11 del 6, 25 del 6. Llegamos hasta la clase 5 y ya arrancamos julio. 2 del 7,
El 9 también es feriado, así que el otro martes no podríamos tener. 16 del 7 y 23 del 7 es la última. Eh, Ahí quedarían las 8 clases, ¿sí? El 23 del 7 va a coincidir con las vacaciones de invierno. Así que, obvio que no va a haber problema si alguno tenía preparado un viaje. Es que no me daba no encontraba la forma de que tengamos los feriados y meter las 8 clases antes de agosto, porque si no íbamos a terminar en agosto y iba a ser peor. Así que en la primera de julio, digo, el 23 del 7, la primera semana de vacaciones de invierno, vamos a tener la última clase. Si alguien se va, obvio que no, ningún problema, está rejustificado. Después verá la clase por video. ¿Está bien? Hasta ahí, eso que necesitaba aclarar. Hasta ahí, bueno, esas serían las novedades. Y después sobre el final, las tareas, les voy a contar, vamos a hacer distintas. No van a ser muchas tareas, sino que va a ser un solo trabajo importante, cada uno. ¿Está bien? En el final de la clase les voy a explicar cómo es. Van a tener que elegir un tema. ¿Está bien? No va a ser el mismo trabajo para todos, sino que cada uno va a elegir un tema. Yo les voy a decir qué son y en base a eso lo van a ir dando al trabajo. ¿Hasta acá va bien? Genial. Bueno, igualmente, obvio, cualquier duda me consulta. Bueno, arrancamos con el Nuevo Testamento. Yo acá lo que me traje es un Nuevo Testamento eh, que sería, ¿no? Esto, Nuevo Testamento se llama el librito y es una compilación de libros, ¿sí? O bueno, en las Biblias comunes tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta es la más baqueteada, es la de batalla, esta, ¿no? Eh, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento con sus 27 libros. ¿Sí? El término Nuevo Testamento evoca para nosotros un corpus de literatura cristiana, pero no debería ser así. Cuando decimos Nuevo Testamento, no deberíamos pensar en esto, en este libro, ¿no? Tengo un Nuevo Testamento, porque en realidad este libro, son un montón de libros compilados, donde nos explican cuál es el Nuevo Testamento, pero esto no es el Nuevo Testamento. Un testamento es un pacto. El pacto lo hizo Cristo con su sangre. El pacto es Cristo. Esto es lo que nos explica de qué se trata el pacto, pero no es el pacto. ¿Sí? Llamar al librito Nuevo Testamento, está bien, hay que nombrarlo, se lo nombra de alguna manera, se lo llama, pero no debería ser así. Ahora profundizamos un poquito por qué. Antes de que se aplicara la designación de testamento a un conjunto de escritos, tal vocablo se refería al trato especial de Dios con los seres humanos. Un testamento, un pacto que Dios hace con los seres humanos. Éxodo 19:5. Dice así, Éxodo, ¿no? El antiguo, entre comillas, pacto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sí? Si guardamos el pacto, nosotros seríamos su especial tesoro. Ahí vemos que el pacto no tiene que ver con un conjunto de libros, ¿no? Yo digo, bueno, voy a guardar el pacto, es decir, guardo la Biblia y no la leo más porque la tengo que guardar para ser el especial tesoro de Dios, ¿no? La guardo en la biblioteca. Bueno, eso es mal entender una frase, ¿no? Guardar el pacto es cumplir nuestra parte del pacto. Éxodo 34:10. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás tú, perdón, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, ¿no? El nuevo pacto, perdón, el pacto del Antiguo Testamento consistió, del Éxodo, consistía en esto, ¿no? Va a ser un nuevo pacto y se van a ver las maravillas, las proezas. Va a ser visible, digamos, el trato que Dios hace se termina viendo en hechos.
Éxodo 34:27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho yo pacto contigo y con Israel. Eh, lo que le dice a Moisés es que, bueno, que esto es un pacto, escribí, ahí está bien diferenciado el escribí y qué es el pacto. Le dice, escribí esto porque conforme a estas palabras hice el pacto. ¿Sí? El pacto es el trato. Eh, y ahora vamos a ver. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Esto está en Jeremías y habla por primera vez de un nuevo pacto. Es decir, un nuevo testamento. Pacto y testamento es lo mismo, ¿no? Voy a hacer un nuevo testamento, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:32 es el que sigue. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que dice es que el primer pacto es el trato que hizo con Moisés. No es el conjunto de libros que nosotros llamamos Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el pacto que hizo con Moisés. Y el nuevo pacto es este. ¿Cuál es el nuevo pacto? Es que el Señor va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón la ley. ¿Sí? Eh, y Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Ese sería el nuevo pacto. Esto que habla ¿Qué? Jeremías, sí, ¿A eso se refiere el primer mandamiento? claro, es verdad. Tal cual, ¿no? Tenerlo por Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, es verdad. Y fíjense que esto es a futuro, esto es una, o sea, una profecía o un vaticinio de lo que va a ocurrir. Jeremías tiene una revelación y dice esto va a ocurrir en el futuro. Está hablando de el nuevo pacto, de que se pacta con Jesús. ¿Sí? Fíjense que siempre para que haya un pacto tiene que haber sangre de por medio. Esto lo dice en Hebreos. Y el pacto que hizo con, supóngase, con Abraham, el pacto era el sacrificio de Isaac, que después le dice, no, no sacrifiques a Isaac, pero sí un sacrificio tenés que hacer. ¿Sí? Entonces ahí aparece el cordero, el cabrito, no me acuerdo qué animal era, eh, un animal era. Cordero, ¿no? Tiene que ser cordero por Jesús, ¿no? El carnero. Carnero, ahí está, ahí está, ahí está. Sabía que algo estaba. Me sonaba cordero, pero bueno, está bien. El carnero decir, bueno, tiene que haber un sacrificio. De hecho, la palabra hebrea para decir pacto significa partir, cortar. ¿Sí? Cortar, porque es partir hacer un sacrificio, partirlo. Eh, y lo que dice es, bueno, va a haber un nuevo pacto. ¿Está bien? Está anticipando que va a haber un nuevo pacto. Este pudo haber sido el sentido cuando alianza fue utilizada por primera vez por los creyentes en Jesús y que se hacían eco del lenguaje y las ideas de Jeremías. Cuando dijeron, bueno, en Jesús está el nuevo pacto, están haciendo referencia a esto. De hecho, no me acuerdo si lo puse o no. Esperen que me spoileo. Sí, así, sí, ahí lo puse. Porque ahora estaba pensando y dice así, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo a nosotros ministros, es decir, siervos, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Algunos tomaron este texto para decir que el estudiar la Biblia mata o, digamos, no genera un espíritu, pero si yo trato de entender a Dios por medio del espíritu solamente, voy a vivificarme, ¿no? Es un error de entendimiento, porque lo que dice es que el nuevo pacto, tal como lo dice Jeremías, no va a consistir
en que esté escrito en la piedra, sino que va a estar escrito en nuestro corazón. ¿Sí? El nuevo pacto es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esa es una de las grandes cualidades del nuevo pacto. El Espíritu Santo viviendo en nosotros. No es un corpus de libros. Hebreos, esto es Nuevo Testamento. No puedo nombrarlo de otra manera que no sea. Todo esto para después decir todo lo contrario, les aviso. Pero bueno, Hebreos 8:6. Pero ahora, dicen Hebreos, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mejor mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Está hablando de Cristo y dice que, bueno, es un ministerio mucho mejor porque es un mejor mediador de una mejor promesa, Cristo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Es decir, que está hablando del pacto anterior, no se hubiera procurado para un segundo, porque respondiéndole dicen, he aquí, vienes días, dice el Señor, empieza a citar Jeremías, en lo que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, es lo que leímos recién, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, ¿sí? Acá se ve claramente que Dios no es que modificó el pacto, que Él invalidó el pacto anterior, sino que como no cumplieron su parte, bueno, va a establecer un nuevo pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo, ¿no? Está citando a Jeremías. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el nuevo pacto, ¿sí? Sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón, Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, y nos perdona los pecados. Es el nuevo pacto, ¿sí? Y esto está basado en un sacrificio, en Hebreos es muy interesante porque lo que exalta a Cristo como un mejor sacrificio, porque lo que dice que el cordero sin manchas que se solía hacer con el antiguo pacto, bueno, nunca era sin manchas, porque un cordero no puede no tener manchas, ¿sí? Entonces lo que dice es que Cristo es un mejor sacrificio. Después menciona Cristo es un mejor sacerdote, un mejor mediador. Cristo es un mejor templo, ¿no? Lo compara con toda la forma que había de acercarse a Dios en la antigüedad y lo trae a Cristo. Y dice, bueno, fíjense que este es un mejor trato. Nosotros no usamos la palabra en lo cotidiano, no usamos la palabra pacto o testamento mucho menos, salvo para una herencia, eh, pero sería un trato, ¿no? El nuevo trato, sería, ¿no? Un contrato. Entonces el nuevo contrato consiste es muy simple. Su ley está en nuestra mente, en nuestro corazón, Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Ese es el nuevo pacto, este es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Toda esta aclaración viene por lo siguiente. Nosotros tenemos una Biblia que es completa. La palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos no predican o no hablan de lo que llamamos Antiguo Pacto por este texto, que dice que, bueno, está pronto a desaparecer. Lo que llamamos Antiguo Testamento es que va a desaparecer pronto, no tiene sentido, es cosa vieja, el Señor modificó todo. Y la realidad es que no es así, sino que en el cuerpo de libros que tenemos, la primer parte, la gran primer parte que llamamos Antiguo Pacto, está basada, o mejor dicho, el trato de Dios con las personas está basado en el Antiguo Pacto. Y a partir de Jesús empieza el Nuevo Pacto. Entonces se empieza a relatar a partir de Jesús el Nuevo Pacto. Pero no es que, o sea, hay que diferenciar
que no es que el Nuevo Testamento, por ser nuevo, o lo que conocemos como Nuevo Testamento, por ser nuevo, viene a desterrar el Antiguo Testamento y ya envejece y va a desaparecer, ¿no? Tomando este texto. Sino que nada que ver. La Biblia es una. La idea de llamar a un cuerpo de libros Antiguo Testamento y a otro cuerpo de libros Nuevo Testamento fue muy posterior. Los judíos, obvio, que no llaman Antiguo Testamento su Biblia, sino que la llaman Biblia, y nosotros a todo el conjunto le llamamos Biblia. La dividimos, hacemos esas dos divisiones un poco caprichosas, ¿sí? Un poco caprichosas por varios motivos. Sobre todo por que el nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo. A partir de la muerte de Cristo comienza el nuevo pacto. Es decir, que todos los relatos de Jesús suceden en el antiguo pacto. Todo lo que Jesús caminó en esta tierra, lo que los discípulos hablaban, lo que estaban con él, todo lo que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bueno, ocurrieron en el Antiguo Testamento, técnicamente hablando, porque todavía no había un Nuevo Testamento. Cristo todavía no había muerto, no se había sacrificado. Todavía no había un nuevo pacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué le llamamos a todo Nuevo Testamento? Porque nos empieza a relatar que ya llegó. En cualquier momento va a morir por nuestros pecados y en cualquier momento vamos a tener este nuevo pacto hasta que finalmente lo tenemos. ¿Sí? Es una especie de anticipo. Sí, Y yo lo tomo como que en el Antiguo Testamento se pedía que sea un cordero puro, limpio, ¿no? Que sea, o sea, bien criado, todo. Y hay una gran diferencia porque es el gran amor de Dios hacia la humanidad, lo que muestra el Segundo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento. claro, Porque, y una cosa va atada a la otra, porque así nosotros, por ejemplo, lo que estuve viendo de los fariseos, los escribas, saduceos, hoy por hoy en la vida moderna existen esas personas, o sea, representadas, o sea, es todo tal como cual, una cosa, ¿no? Como eso es tal lo que cual, interpreto, no lo podés separar. O sea, es de Génesis hasta Apocalipsis, no hay otra. tal cual. Bien, esta introducción a pongamos bien en claro que este grupo de libros no es el nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo, el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿no? Porque está sellado en nuestra mente, en nuestro corazón, está hablando del Espíritu Santo. El nuevo pacto es ese, es una nueva relación que tenemos con Dios. Dicho esta introducción, que está en casi todos los manuales de teología, de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, de lo que quiera, dicho esa aclaración, nos ponemos a estudiar los libros que pertenecen al Nuevo Testamento. ¿Tá? O sea, toda esta aclaración es para decir, bueno, vamos a estudiar estos libros, ¿sí? Pero siempre hay que tener muy en claro que no es en sí mismo el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto es Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo, etcétera. Es todo lo que relatan en estos 27 libros. Todas las versiones de la institución de la Eucaristía. La Eucaristía es la Santa Cena, la Cena del Señor o como se la quiera llamar. En la cena de la noche anterior a la muerte de Jesús, cuentan cómo relacionó el término nueva alianza con su propia sangre, ¿no? Esto lo tenemos muy escuchado cada vez que hay cena del Señor, se relatan la a última cena, cuando el Señor dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Esta es la nueva alianza en mi sangre o el nuevo testamento en mi sangre. Y dice, hagan esto en memoria de mí, es decir, recordemos siempre que el Nuevo Testamento consiste en la propia sangre de Cristo. Los cristianos creyeron que a través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios había renovado la alianza con una dimensión nueva y comprendieron que esa renovación iba más allá de Israel, incluyendo también a los gentiles en el pueblo de Dios. ¿Sí? La renovación del pacto también lo que hace es cumplir la parte de la promesa que se habían olvidado los judíos, que era que iban a ser de bendición a toda la tierra. Ellos se habían encapsulado después de haber recibido golpes de todos lados, ¿no? Uno también entiende eso. Se habían encapsulado de una manera que ya no eran de bendición a todas las naciones.
Con el cristianismo, o sea, después de Cristo, hay una expansión a todo el mundo y después de varias discusiones, llegaron a la cuenta, eso también está relatado en el libro de Hechos, ¿no? Después de varias discusiones, llegaron a la cuenta que no era necesario ser judío para ser del pueblo de Dios, ¿no? Ellos eran mi Dios, perdón, ellos eran mi pueblo y yo seré su Dios, dice el Señor. Es eso, es el nuevo pacto, tiene que ver con lo mismo. Es nuestro Dios, aunque no seamos judíos. Solo en el siglo II, ¿no? O en el 190 y pico era, tenemos testimonio del uso por parte de los cristianos de Nuevo Testamento para designar un corpus de escritos propios, lo que condujo, en último término, a la utilización de Antiguo Testamento para designar a las escrituras de Israel. Es decir, que la idea de nombrar Antiguo Testamento fue a causa de empezar a nombrar Nuevo Testamento, ¿no? Como se empezó a hablar del Nuevo Testamento en Cristo y había un cuerpo de libros en la Biblia que mencionaba el nuevo pacto, bueno, este es el nuevo pacto, o de acá podemos deducir cuál es el nuevo pacto, por lo tanto, todo lo anterior pasó a llamarse Antiguo Pacto. El canon del Nuevo Testamento se consolidó a lo largo de varios siglos, pero alcanzó su forma definitiva en el siglo IV. El canon, ¿saben lo que es el canon? Y no me digan un colchón. Es el conjunto de libros que tiene la Biblia. Excelente. Claro, el conjunto de libros que tiene la Biblia, lo dijiste perfecto. Bueno, este conjunto de libros se terminó de consolidar en el siglo IV, o sea, mucho, mucho después de la muerte de Cristo, ¿no? Varios siglos después. Acá hay una especie de resumen de qué fue lo que fue pasando en los primeros siglos. Primeros siglos, del 1 al 3, durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia utilizaba una variedad de escritos, algunos de estos como las cartas de Pablo, los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, y otros escritos apostólicos. Apostólicos se refiere a los escritos de los apóstoles o los que escribieron que escucharon los apóstoles, ¿no? A los 12. Eran ampliamente aceptados. Sin embargo, no había un consenso universal sobre todos los libros que debían considerarse canónicos, ¿sí? Circulaban los libros y punto. No existía el canon, no existía un librito donde estén todos los libros canónicos, ¿sí? Esto para los que preguntan quién escribió la Biblia, bueno, técnicamente todos y nadie, ¿no? No es que hubo una persona que dijo, bueno, todos estos libros van a ser parte de la Biblia, sino que los libros circulaban en la iglesia y los que le daban autenticidad eran los mismos apóstoles o la segunda generación después de los apóstoles, ¿sí? A esta segunda generación después de los apóstoles, después que los apóstoles murieron, se les llamó los padres de la iglesia, ¿sí? Tenemos la primera generación, son los apóstoles, la segunda generación, los padres de la iglesia, eh, que, bueno, algunos tienen, son medio famosos, o por lo menos lo vamos a ver escrito en algún lado, como Irineo, Papías, etcétera. Eh, Hay algunos que tienen algún nombre más o menos reconocido, después había un montón que no, que uno los ve y no tiene ni idea quiénes eran, pero eran la segunda generación y tercera generación. En el siglo II, figuras importantes como Ireneo de León, Tertuliano, otro padre de la iglesia, comenzaron a citar y defender ciertos escritos como autoritativos. Ireneo, por ejemplo, defendió la autoridad de los cuatro evangelios. ¿Qué pasa? Ireneo era segunda generación, es decir, no habían visto a Jesús, no habían caminado con Jesús, pero sí con los apóstoles. Entonces, al recibir de primera mano, es decir, de los primeros cristianos, los relatos de Jesús, el Evangelio, la forma de comportarse, etc., sabían estos padres de la iglesia qué textos eran fieles a la predicación de los apóstoles y qué textos no eran fieles.
Porque junto con estos 27 libros circulaban un montón de libros más. Siglo III, Orígenes de Alejandría, padre de la iglesia de segunda generación, sería tercera generación, reconocía una amplia colección de escritos, aunque algunos libros como Hebreos, Santiago, Segunda Pedro, Segunda y Tercera Juan y Apocalipsis, aún eran objeto de debate en algunas comunidades, ¿sí? Era aceptada por la mayoría, pero estos libros en particular, no tanto. Estos libros en particular tienen algunos problemas, junto con Judas. Hebreos, por ejemplo, no menciona a Cristo o nada, lo menciona al principio y no dice nada de Cristo. Es un libro que podría. Perdón, Santiago, Hebreos se la pasa hablando de Cristo. Santiago es un libro que podría entrar perfectamente en el corpus de la Biblia judía. Tranquilamente, Santiago. Apocalipsis, bueno, está lleno, bueno, lo leímos Apocalipsis, vamos a estudiarlo, pero está lleno de eh, figuras que tienen que ver con el helenismo, ¿no? Todo lo que son ángeles y etcétera, y este tipo de visiones, iban muy a contramano de lo que era el mundo judío, ¿sí? Aunque Orígenes, obvio que no era judío, eran algunos de los cuestionados. Y además la forma en que estaba escrito, ¿no? Y habían otros, no era, se llama el Apocalipsis de Juan, porque habían otros Apocalipsis, ¿sí? De Pedro, habían muchos textos que se llaman, que estaban escritos con el mismo lenguaje. Siglo IV, el proceso de consolidación se aceleró. En el 367, Atanasio de Alejandría, en su carta Festal, enumeró los 27 libros del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Este fue un paso crucial hacia el reconocimiento del canon, ¿sí? Este es uno de los primeros textos donde vemos que están los 27 libros que hoy tenemos. Después hubieron concilios. Los concilios son, bueno, nos reunimos todos los cristianos a tratar algún tema que no lo podemos resolver. El primer gran concilio es el Concilio de Jerusalén, que está relatado en el libro de Hechos. Y el problema que había que resolver en ese concilio era si había que ser judío para ser cristiano o no. ¿No? Fue el primer gran problema, ¿no? Y se resolvió diciendo, bueno, resolvieron que no hacía falta circuncidarse. Concilios. Aunque no fueron exclusivamente responsables de la fijación del canon, varios concilios locales en el siglo IV y V, como los de Hipona y Cartago, confirmaron los 27 libros en sus listas oficiales, ¿sí? Después de, fíjense, estamos hablando siglo V, ¿no? 5 siglos después, bueno, se termina de conformar el canon. Y por último, lo que se llama la aceptación universal. Gradualmente, la mayoría de las iglesias cristianas llegaron a aceptar los 27 libros como el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, algunas variaciones menores en la aceptación de ciertos libros persistieron en diferentes tradiciones cristianas durante algún tiempo. En esa época, estamos hablando del siglo IV, siglo V, habían dos iglesias muy grandes, que eran la romana y la griega. Dos focos muy grandes, hermanas una de las otras, pero ninguna prevalecía sobre ninguna. Y después, ya por el siglo VII, se terminaron separando, ¿no? De ahí de la griega nace la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa griega, y de la romana nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese fue lo que se llamó el gran cisma. Eh, Bien, me voy a ir de tema, avancemos porque. En el siglo VIII, el historiador Ludovico Muratori, un historiador nada del siglo, perdón, XVIII, descubrió en una biblioteca de Milán un escrito que data de finales del siglo II. Descubre, allá por el siglo XVIII, un escrito del siglo II. O sea, era muy antiguo el texto ese que descubrió. El fragmento, escrito en latín, comienza en medio de una frase, ¿no? Está roto el texto. Lo que sugiere que parte del documento original se ha perdido. Incluye una lista de libros que eran aceptados por la comunidad cristiana en esa época, así como comentarios sobre su uso y autenticidad,
¿sí? Es se lo llamó el canon de Muratori, no, eso no lo puse, se le llama hoy por hoy el canon de Muratori, eh, pero no es que lo escribió Muratori, sino que Muratori es un historiador que lo descubrió. Se mencionan los evangelios de Lucas y Juan explícitamente, pero hacen referencia a dos evangelios anteriores, ¿no? Menciona Lucas y Juan y dice que habían otros dos anteriores, entonces entendemos que tiene que ser Mateo y Marco. Hechos de los Apóstoles se acepta como canónico. Las epístolas paulinas se reconocen 13 cartas de Pablo, que son las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 13 cartas del apóstol Pablo y otras epístolas se mencionan también la de Judas y dos cartas de Juan. ¿Sí? Es decir que ya para el siglo II, a partir de este descubrimiento, se dan cuenta que, bueno, que los textos que nosotros utilizamos, bueno, ya eran textos reconocidos por casi toda la iglesia. Apocalipsis y otros textos incluye el canon de Muratori, el Apocalipsis de Juan, y menciona al Apocalipsis de Pedro, aunque con reservas. ¿Sí? Dice, bueno, el Apocalipsis de Pedro, algunos lo toman y otros no. El fragmento también menciona ciertos escritos que no eran aceptados por la iglesia, tales como Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es un texto eh, de época de los padres de la iglesia. Es lindo de leer, menciona, es muy útil dice, menciona el canon de Muratori para la devoción personal, pero no era canónico. Es un libro que podría escribir cualquier predicador hoy por hoy, ¿sí? El Pastor de Hermas. Esperen que yo no sé si está grabando o no está grabando. Ahora me agarró la duda. Sí, está grabando, Fer. Ah, está grabando, gracias. No lo veo por ningún lado que esté grabando. Gracias. Bueno, pasemos a los evangelios. En la época del Nuevo Testamento, evangelio, buena noticia, no se refería a un libro o a un escrito, sino a una proclamación o un mensaje. Eu quiere decir bueno, ángelo es mensajero, ¿no? La palabra ángel viene de ahí, ¿no? Un mensajero. Eh, la buena noticia se solía dar cuando venían de una guerra y traían una buena noticia. Es decir, ganamos. Esa sería la única buena noticia de poder venir de una guerra, ¿no? O, no sé, el rey tuvo un hijo, etcétera. Eso es un evangelio. Y se empezó a utilizar ese término griego para referirse a la buena noticia de la obra de Dios con las personas, con nosotros. Los estudiosos discuten si Jesús mismo utilizó el vocablo evangelio para describir la proclamación del reino. Nada. Se discute por varios motivos, ¿no? Uno de los fundamentales es que lo más probable, pero esto no lo dice la Biblia, lo más probable es que en su hablar cotidiano Jesús utilizara el arameo y evangelio es una palabra griega. Aunque suponemos que sí hablaría griego, porque en esa época se hablaban cuatro idiomas, casi todo el mundo hablaba cuatro idiomas, que era arameo para hablar cotidianamente con los vecinos, hebreo para hablar perdón, el lenguaje del templo, griego para hablar con cualquier persona del mundo, ¿no? El griego era como el inglés en la actualidad, y el latín para hablar con el Imperio Romano. Si hacía falta hablar con el procurador romano, bueno, tenés que hablar en latín, en ninguna de otro idioma. Así que estos cuatro idiomas, cualquier persona los hablaba. Así que suponemos que Jesús los hablaba. Pero como él, el trato siempre lo tuvo con judíos o con hebreos, inclusive con samaritanos, el idioma que hablaban ellos era el arameo, era el idioma que se hablaba cotidianamente. Ciertamente lo hicieron sus seguidores. Lo que dice, bueno, si Jesús utilizó la palabra evangelio o no, bueno, no sabemos, pero los seguidores sí, haciendo especial hincapié en que esa buena nueva se refería a lo que Dios había hecho en Jesús. ¿Sí? La buena noticia es lo que Dios hizo con Jesús o en Jesús. Marcos 1:1. Fíjense cómo arranca el Evangelio de Marcos. Se supone que Marcos es el primer evangelio que se escribió.
están en orden cambiados mejor dicho, en la Biblia, en el canon, no los tenemos en orden cronológico. Como dije recién, el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento es el Tesalonicenses, que está ahí en el medio de la nada. El criterio que se utilizó no es el criterio que nosotros utilizaríamos. Marcos, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, probablemente, tampoco se sabe a ciencia cierta, probablemente haya sido el primero. Y arranca diciendo así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, ¿qué dice? Que el Evangelio, la buena noticia, es que Jesús es el Cristo. Jesucristo son dos palabras. Jesús es el Cristo, es decir, es el ungido, es el Mesías. Cristo, Mesías, ungido, es la misma palabra en distintos idiomas. Es el Mesías y además es el Hijo de Dios. Esto es ultra novedoso para el pueblo, para la humanidad. El Hijo de Dios. Lo que va a hacer Marco arranca con esta premisa y después él va desarrollando el Evangelio o todo el texto y va demostrando con pequeños detalles como si él es el Cristo y es el Hijo de Dios. Ya sobre el final del Evangelio de Marcos es que el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Lo va mencionando varias veces, ¿no? El Bautista, Juan el Bautista, también dice que él es el Hijo de Dios. Hay muchos que van diciendo, bueno, los demonios dicen, Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Todos van nombrando, y por último, hasta el romano, que era el más alejado del pueblo judío, termina diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Andrea, Marcos 8:35, Jesús nombra Evangelio. ¿Qué dice Andrea? ¿Lo podés leer? ¿Lo podés copiar? ¿O lo buscamos? Y acá lo tengo, Fer. Dale. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Bien. Lo que dice acá el autor es que muchos no saben o cuestionan si Jesús dijo la palabra evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús, este dicho que dijo, lo habrá dicho en arameo. Este es el tema. Y Marcos lo que hace es traducirlo al griego. Es muy sutil. Pero lo que dice es, bueno, tal vez Jesús nunca dijo la palabra. No hablaba en griego Jesús con sus discípulos. Esto igualmente nos da esperanza a nosotros, ¿eh? Esperanza no, por lo menos nos reconforta en esto. A veces por lo menos a mí, que siempre me picó por tener los idiomas, manejar el griego y el hebreo. eh, bueno, sí, yo consigo hablar en griego, pero aún el griego también es una traducción de lo que dijo Jesús. ¿Sí? Así que tenemos traducciones. Esa es una de las posturas. La otra es que no, que haya hablado en griego eh, y listo. Claro, Ahora, y en Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y ahí no nombra el Evangelio, mira qué interesante. porque están las Marcos a referencias Mateo. bíblicas, Sí, ¿viste? Y entonces sí, estoy buscándola a ver si en todas sí. dice el Evangelio, pero no, en Mateo dice eso. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y en Marcos dice, el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Bien. Sí, acá lo que se ve es que lo que llamamos los evangelistas, los cuatro evangelistas, no es que copiaban solamente tal cual lo que había pasado con Jesús, sino que tenían cierta intención, ¿sí? En decir algo. Entonces, Marcos lo que quiere demostrar es que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios, y ese es el Evangelio. Entonces, va a utilizar a veces un montón de esas palabras para demostrar su tesis inicial. Eran redactores, digamos, eran buenos escribiendo. Están muy bien escritos todos los evangelios en términos literarios, ¿sí? Sabían escribir. No es que escribían así nomás o son notas sueltas. Inclusive el de Marcos nos parece como muy cortito siempre. Y parece como que no desarrolla, pero porque es una forma de escribir que tiene Marcos. Eh,
Pero bueno, ahora un poquito vamos a ver y cuando veamos cada uno de los evangelios vamos a ver lo mismo. Aunque Mateos y Lucas no comiencen del mismo modo que Marcos, su evangelio básico tiene una apariencia muy similar, ¿sí? Mateo y Lucas se parecen muchísimo a Marcos. Marcos se parece a Mateo y Marcos se parece a Lucas y Lucas se parece a... O sea, los tres se parecen muchísimo, nada que ver con Juan. Vieron que Juan es como otro mambo. Ya arranca hablando de que en el principio era el verbo estaba con Dios. Empieza con una cuestión más por encima de lo cotidiano. Empieza hablando de cosas muy superiores, muy espirituales. Mateos, Marcos y Lucas hablan de cosas mucho más terrenales. ¿Sí? Bueno, Mateo y Lucas son los únicos que hablan del nacimiento de Jesús. ¿Sí? María y todos esos relatos solamente están en Mateos y Lucas. Marcos no lo menciona porque no le interesa al principio. Y Juan no lo menciona, pero porque empieza a hablar del que el principio no empezó con el nacimiento o con el anunciamiento, sino que empezó con Dios mismo en la creación. ¿Sí? Arranca ya, hace esto de en el principio, que arranca con esa frase, en el principio, es una reminiscencia a en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo mismo que Marcos, ¿no? Que arranca con el principio del Evangelio. Bien. Mateo presenta a Jesús proclamando el Evangelio del Reino. ¿Sí? Ahí se mencionan esos pasajes. Lucas utiliza la forma verbal evangelizain, ahí lo escribí mal, proclamar la buena nueva para describir su actividad. ¿Sí? Evangelizain sería proclamar la buena nueva. Aunque Juan afirma de Jesús algo similar a los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Se llaman sinópticos, ahora lo vamos a ver por qué. Se los llama sinópticos a estos tres. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos y Juan se los llama el cuarto evangelio. Aunque Juan es similar a los sinópticos, en su obra no aparece ni evangelium ni la forma verbal. ¿Sí? El término evangelio no aparece. Todos los textos evangelios que tenemos en la Biblia son anónimos. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no firmaron el texto. Son anónimos. La tradición le dieron estos nombres. ¿Sí? Dijeron, bueno, tradicionalmente este texto lo tuvo que haber escrito Marcos, este Mateo, este Lucas, este Juan. Pero el texto en sí mismo no lleva nombre, no está firmado. ¿Tá? Así que son anónimos. El tema que nosotros, con este tema, nosotros, obvio, lo llamamos Mateo, Marcos y Lucas y Juan por una cuestión de saber de qué estamos hablando, ¿no? Una cuestión práctica. Pero como nosotros no nos guiamos, los evangélicos, no nos guiamos por la tradición, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, ¿pudo haber sido Marcos o no? Porque no está firmado. Tradicionalmente se le atribuye a Marcos, pero nosotros no nos guiamos por la tradición. La pluralidad de evangelios escritos exigía utilizar designaciones diferenciadoras. Y había muchos evangelios, ¿sí? Es decir, la vida de Jesús, sus proezas y la intención de que uno crea en Jesús a partir de esos escritos. Había muchos. Y había que ponerle algún nombre. De modo que a finales del siglo II se colocaron los títulos al principio del Evangelio canónico conforme al esquema Evangelio según San Marcos. En el siglo II le pusieron. Y todos los textos son del siglo I. ¿Sí? Es decir, que los textos más antiguos no tienen firma, sino que la tradición dijeron, bueno, este según San Marcos, este según San, etc. Género evangelio. ¿Qué pasó acá? ¿Esto qué? Ahí está. Origen veterotestamentario y evolución judía derivada del Antiguo Testamento. Veterotestamentario se refiere a el Antiguo Testamento. Para decir que es algo perteneciente al Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza es veterotestamentario.
lo que dice que, bueno, la idea de escribir es un género raro el Evangelio. Nosotros estamos acostumbrados, pero no es ni una biografía, ni son dichos de una persona, porque en una biografía no se ponen todos los dichos, supónganse como el Sermón del Monte. No, Jesús empieza a hablar y de golpe ya no estamos escuchando a Mateo, sino que estamos escuchando a Jesús. ¿Sí? Una persona que hace una biografía, siempre uno está escuchando o leyendo a la misma persona, ¿no? Fulano dijo tal y tal cosa, Mengano dijo tal y tal cosa. Acá dice, se subió a un monte en Mateo, se subió a un monte y empezó a decir. Y después son 3 capítulos enteros, el que nos está hablando directamente es Jesús. Mateo, ni sabemos qué pasó, ¿no? Es como que copia y pega directamente lo que dice Jesús. Por lo tanto, no llega a ser una biografía en términos reales. Bueno, dice, ¿cómo se les ocurrió escribir de esta manera? Puede ser el origen en el Antiguo Testamento, la estructura de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sería dictada por las narraciones del Antiguo Testamento que describen la acción de Dios con Israel. Podría ser, es un ejemplo, por ejemplo, Jeremías que le dice antes de que estuviera, ¿no?, en el vientre de la madre, de tu madre te llamé, etcétera. Bueno, tiene que ver con un llamado antes del nacimiento, palabras y acciones de Jeremías, acciones proféticas, etcétera. Bueno, en Jeremías podríamos ver algo parecido a un evangelio. Vida de los profetas es un texto judío, de tradición rabínica. Cuenta unos pocos o muchos detalles sobre varios profetas, por ejemplo, su nacimiento, milagros, hechos interesantes, muerte y lugar de su tumba, ¿no? En Vida de los profetas tenemos algo así. Origen en la imitación de biografías seculares, ¿sí? Habían biografías seculares, existían varios tipos de biografías, las vidas de los griegos y romanos famosos de Plutarco, es decir, Plutarco escribió un libro que se llama Vida de griegos y romanos famosos. La vida de los Césaros de Suetonio, es decir, que Suetonio escribió un libro que se llama Vida de los Césares, se parece un poco, Vida de los antiguos filósofos de Diógenes de Laercio, o Vida de Apolonto de Tiana de Filóstrato, otro autor. Son biografías de la época que podría ser que lo hayan sacado de ahí. Pero el tema que dice, sí, hay muchas diferencias entre esas biografías grecorromanas y los evangelios. Muchas diferencias. El primero es el carácter anónimo. ¿Sí? El hecho que escriban algo sin firmar es como que el autor se corre mucho del lugar central. O sea, no es una falencia que no haya firmado, sino que es algo rarísimo. Los que escribían, y escribían también, ponían su nombre. El hecho que sean anónimos y que después le hayan atribuido el nombre, bueno, es algo raro, distinto a una biografía común. El interés por lo teológico y su propósito misionero, su eclesiología anticipada, eclesiología es el estudio de la iglesia, ¿no? Su composición a partir de la tradición comunitaria, el hecho de servir como lectura en el culto litúrgico. El hecho de que se lea en un culto no es normal para una biografía, es algo raro. Bueno, y la otra postura es que haya sido algo creado, inventado por los evangelistas, esta manera de escribir. A pesar de las propuestas reseñadas, existe en verdad algo único en los evangelios. Lo que se narra sobre Jesús no está gobernado por el simple deseo de proporcionar información. No es que solamente nos quiere contar que, bueno, que hizo esto. No es solamente eso, sino que hay una intención de generar en nosotros algo, ¿no? Fe o entender algunas cuestiones. Existe el sentido de que lo narrado requiere una respuesta de fe y aporta la salvación, ¿sí? El sentido es mover a la fe a las personas. De hecho, eso está explícito. El propósito puede ser distinto para cada autor. Lucas 1:3 dice cuál es el propósito. Arranca diciendo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. La intención de Lucas era poner todos los relatos que habían de Jesús, ponerlos en orden cronológico, por eso arranca desde la anunciación a María y termina con Pablo preso.
¿no? Es un solo texto entre Lucas y Hechos. O sea, es un libro en 2 tomos. Entonces, la idea de Lucas era poner en orden cronológico todo lo que había ocurrido. Ese era el objetivo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas, las cuales has sido instruido. ¿Sí? A este Teófilo, cuando estudiemos Lucas, vamos a ver bien quién era Teófilo. Propósito similar a las biografías circundantes de la época. ¿Sí? Las biografías circundantes de la época, bueno, sí tenían esta idea de poner cuestiones por orden o que uno conozca algún personaje mejor. Pero miren Juan 20:31. Pero estas cosas, dice, han sido escritas para que creas en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. El propósito que tiene Juan es totalmente distinto a una biografía común. El propósito de escribir el Evangelio la tenía reclara Juan, cuál era la intención de por qué lo escribía, y puso cuál era la intención. Que creamos en Cristo y que creyendo en Cristo tengamos vida en su nombre. Algo absolutamente novedoso. ¿Sí? Esto no existía en ningún tipo de textos. Sí, bueno, generarte a la fe de en una persona es totalmente novedoso. Es decir, que el término evangelio un poco cuenta la vida de Jesús, un poco están los dichos de Jesús, otro mucho está lo que sería el evangelio en sí mismo, es decir, bueno, te cuento una nueva noticia, otro es que te impulsa a creer, en creer en Jesús, te moviliza a creer en Jesús, te pincha, te apura, ¿no? A que creas en Jesús, te moviliza, no puedes entrar, leerlo y seguir como si nada. O por lo menos esa es la intención. Bueno, hay 3 etapas. Cuando nosotros estudiamos un evangelio, tenemos que tener consciente que hay 3 etapas o 3 estadios bien diferenciados. Uno es el ministerio público o la actividad de Jesús de Nazaret, ¿no? Que sucedió en el primer tercio del primer siglo. Bueno, una es lo que hizo Jesús en esa época, lo que pasó. En esa época no se escribió nada. Hay una serie que me gusta mucho, pero tiene este error, que es de Chosen, no sé si algunos la vio, y aparece Mateo dentro con los discípulos, es la historia de Jesús, ¿no? Y uno de los discípulos es Mateo y siempre está escribiendo con una libretita, escribiendo lo que Jesús hacía, como para que nos dé la idea que, bueno, que de ahí quedó el Evangelio. Bueno, eso es totalmente... no es correcto, no sucedió así las cosas por varios motivos, pero vamos a ir viendo por qué, ¿no? Pero hay que diferenciar lo que Jesús hizo estando en la tierra a el escrito. Eso fue en otra etapa. La manera de hablar de Jesús, los problemas a los que se enfrentó, su vocabulario y sus perspectivas eran los propios de aquellos tiempos y lugares. Jesús hablaba en arameo, tenía problemas normales de la gente judía del siglo I en ese lugar, se comunicaban normalmente, era un tipo común, ¿no? Más allá que era Dios, ¿no? Pero digo, pero él no hablaba cosas en un idioma angelical que nadie lo entendía, no se comportaba de forma anormal. Cualquiera que lo veía era o llamativamente bueno o llamativamente malo, ¿no? Porque era raro, por lo que decía, pero hablaba en términos que la gente entendía. Fer, Sí, quiero salir a defensa de la serie. Por el director, ¿no? Porque él explicó, él dijo, sí, yo escuché una nota, que él dijo que él lo hacía así por el hecho de que la gente entienda, porque al ser Mateo un discípulo era como él, en qué momento se puso a escribir, claro, como a él lo quería ver como una persona normal a la serie, porque en realidad la Biblia es como que pasó esto, pasó el otro. claro, No sé si entendés. claro. Entonces es como que él lo hizo más normal para que la gente vea que Mateo iba escribiendo, y, pero él lo explicó a eso. En una nota Claro. lo dijo. Sí, sí, está bien. Todo Me parece a mí, la serie es buenísima, si la pueden ver, véanla, está muy, muy bien. real, muy, muy natural. Eso a ¿Cómo se mí, llama, Fer? de Los Chosen, elegidos, Los Elegidos, de Chosen, los elegidos. creo que está en Netflix, sí, En Netflix está hasta la 3.ª temporada. claro. Ok. Está buena, es interesante, pero eso que Mateo
esté escribiendo el Evangelio, para mí no. Claro. No. Ahora, es una Es un sentido licencia, muy entiendo esto, que es un hecho artístico, ¿no? Es una serie, es un hecho artístico, y tiene que plantear algunas cosas que a nosotros nos parezcan comunes. sí. Pero no nos vamos a meter en The Chosen porque no terminamos más. No, no, no. Pero todo lo que contaba ni siquiera entraría, parece que está escribiendo en una tablet, porque escribe, escribe, escribe y no se le termina nunca la tabletita. Es un hecho artístico, está bien. Pero bueno. Bueno, por un lado, lo que Jesús hizo en la tierra. Y por otro lado, la predicación apostólica. Es decir, después que Jesús muere, los apóstoles predican sobre Jesús, hablan sobre Jesús, cuentan lo que Jesús hizo. Esa es otra segunda etapa. Jesús hizo algo. Los apóstoles cuentan a todo el mundo lo que Jesús hizo, pero los apóstoles no escriben, por lo menos en esta etapa, ¿no? De entrada los apóstoles no escriben porque suponían que Jesús viene pronto. ¿Para qué se van a poner a escribir? No tiene sentido. Si Jesús antes de irse les dice, voy a volver pronto, bueno, pronto es pronto, no es 5.000 años, pronto es pronto. No le veían sentido el escribir. Ahora, en la medida que empezaron a morir los, los primeros apóstoles, bueno, empezaron a poner por escrito todo lo que los apóstoles le habían dicho, pero los escritos son de una tercera generación, de los dichos de los apóstoles, ¿sí? Segundo tercio, es decir, en el segundo tercio sería entre el año 30 y el año 60, tenemos la predicación apostólica. En ese tiempo es predicar sin escribir. No había sentido para escribir. Lo que ocurre después, bueno, después viene que derriban el templo de Jerusalén. Nerón, el emperador romano, incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos. Hay una gran persecución, empiezan todas a morir de la peor manera. Y entonces ahí arranca lo que sería la tercera etapa. Los que habían visto y seguido a Jesús, esta es la segunda etapa, vieron confirmada su actitud de seguimiento por las por las apariciones de la resurrección, ¿no? Vemos que en esta etapa de predicación apostólica es una etapa muy primitiva de la iglesia, y acá vemos, por ejemplo, en esta época es donde se le aparece Jesús resucitado a Pablo, a Saulo, ¿no? Es como que, sí, Jesús se fue, pero no se fue. Seguimos teniendo apariciones del resucitado. Llegaron así a tener una fe plena en Jesús, resucitado como una persona a través de la cual Dios había manifestado su amor salvífico final a Israel y luego al mundo entero, una fe concretizada en títulos que expresan su creencia. Mesías, Cristo, Señor, Salvador, Hijo de Dios, etc. Esos son los títulos que se le daba al Cristo resucitado. La fe pospascual se llama, es decir, después de la resurrección, iluminó. Perdón, profe, ¿Sí? perdón, me queda una duda entonces, profe. O sea que Jesús se le hubiera aparecido ahí a Saulo antes de ascender. O sea, habría como sucedido ahí el hecho ese. Porque yo siempre pensé que no es que se le apareció literalmente en persona, sino que tuvo como una visión, una cosa así, entendía yo. O se le apareció literalmente Jesús. No sabemos a ciencia cierta. El punto que Jesús ya había muerto no es esto. Nosotros sabemos que no es el mismo Jesús que caminó en la tierra. Es el Jesús Claro, resucitado. Es después de la muerte y resurrección de Cristo. fue el amor. Pero Ajá. Pablo se la pasa diciendo, yo soy tan apóstol Claro. como los 12, porque yo también vi a Cristo resucitado. A mí se me apareció Cristo igual que a todos, y yo aprendí de Cristo igual que el resto. Esa es la defensa que hace Pablo. Entonces, por un lado, nosotros decimos, sí, está bien, ese es Cristo, pero no es el mismo Cristo que estuvo con los discípulos. Es otro, No, es una revelación posterior. Ver, Sí, en ese momento fue cuando le dijo que no se acerque porque no lo podía tocar, porque todavía tenía que subir al cielo y solamente le dio la orden de que vaya y cuente lo que vio. O fue sí. un día, no No, no. recuerdo. A los que le dice que no lo toquen, qué sé yo, que también es una cosa que no terminamos de entender qué pasó y que está fresco, ¿por qué no lo puedes tocar? No, Eh, porque era algo espiritual ya, no claro, era. sí,
Sí, pero eso se lo dice a los discípulos, no era Pablo. Pablo todavía perseguía a la iglesia en esa época. Eso se lo dice a los discípulos. Ahí estaba Tomás, que no creía, etcétera. Ese no se lo dice a Pablo. Pablo le aparece mucho después. Ya es el Cristo resucitado. También lo que dice Dorita es, bueno, yo lo leo y para mí es una aparición o una visión de, de Jesús. Pero lo que pasa es que Pablo dice que no, eso no fue una visión. A él se le apareció Jesús. O sea, él defiende a muerte que a él se le apareció Jesús, igual que a los otros 11 sería. Que él no es nada menos que el resto de los otros 11. Entonces, ahí me parece que hay una especie de duda. Bueno, ¿qué es? ¿Una visión? ¿Y él estaba convencido? No lo sabe. O yo por lo menos no lo sé. Fer, Bueno, en mi sí, Biblia dice que el Evangelio de Mateo fue escrito 70 años después de Cristo. claro, ¿Es verdad? en el 70 después de Cristo. Sí. O sea, unos 30, 40 años después de que murió Jesús. Sí, sí, se supone que es eso. Y todos fueron escritos entre el 70 y el 100 fueron escritos todos. El último que se escribió fue el de Juan, que está cerca del año 100. Sí, Entonces, 90 dice. claro, ¿cuál es el tema? Sí, bueno, pudo haber sido escrito, porque el tema es que no hay ningún antecedente o alguien que mencione a Juan antes de eso y además es una teología mucho más profunda, es decir, tuvo mucho más tiempo para ser entendido qué es lo que hizo Cristo. Entonces, como la tradición, dicen que Juan, el discípulo, es el que escribió eso, dicen, bueno, tiene que haber estado muerto Juan, ¿cómo hizo? Entonces se lo pinta como, bueno, Juan era el más joven de los discípulos. Eso no está en la Biblia que Juan era el más joven. En ningún lado dice que era el más joven. Pero En como mi Biblia lo dice acá. claro, pero no dice en el texto bíblico. Pero En el dice que texto era el más joven bíblico, de los dos. claro, eso es una idea. Eso es alguien que opinó y dijo, bueno, tuvo que haber sido el más joven, aunque la Biblia no lo dice, pero la Biblia no dice el discípulo más joven era Juan. Bueno, dice, tuvo que haber sido el más joven para llegar tantos años después y poder escribirlo. Y Ah, recontra viejo lo escribió, con 90 y pico de años. Y los ¿Está? años de ellos, ahí siempre tengo esta duda, los años de ellos que dicen, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Son como es como los años de nosotros? ¿O era menos? Ponele, que Mira, dice sí, que sí, te entendí. No sé. ah, siempre tuve duda de eso, por ejemplo, Matusalén, que fue el que vivió muchos años, No, no. Matusalén, 450 años claro. como que eso, lo que siempre No. tuve. Una cosa es Matusalén, etcétera, todos los patriarcas, porque está escrito en otro tipo de lenguaje, que es en Génesis, antes de Génesis 12. Está escrito en este lenguaje, esto lo vimos un poco en Pentateuco, está escrito con un Sí. lenguaje que no es el que nosotros manejamos, así que eso es una cosa. Pero los años en el resto tendría que ser igual, pero no sé, porque nosotros nos manejamos con un almanaque que no era el almanaque que se manejaban los judíos. Claro, por El eso. año más o menos es lo mismo, sí, es un año más o menos. Si hay diferencia, habrá diferencia en un par de horas, ¿eh? No, 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 no es que un año va a ser 2 meses. Eh, pero no sé si es exactamente lo mismo que nosotros manejamos, porque nosotros tenemos el almanaque gregoriano, que obvio que no existía en esa época, y no sé qué tan diferencia hay con el almanaque judío. Sí, no sé. Más o menos lo mismo, ponele. Ponele. Bueno, Ya me diste tarea. Yo te iba a responder enseguida que era igual, pero la verdad que no sé. Puede que haya alguna no, diferencia. porque siempre tuve esa duda de que si es el año de ellos es el Claro, mismo que el de nosotros, claro, como cuántos días eh, sería. claro. Bueno, otro factor que ejerció su influencia en este estadio de desarrollo, el segundo estadio, los apóstoles predicando a Cristo, otro factor en este desarrollo fue la necesaria adaptación de la predicación a unos oyentes nuevos. Es, Jesús les hablaba con unos términos a sus discípulos, estos discípulos son los que se convierten después en apóstoles y en algunas cuestiones o en algunos casos tenían que modificar las palabras que utilizaba Jesús para que llegue a otras personas.
Y hay un caso, entre comillas, ¿no? Un ejemplo bíblico de esto que se dice acá. Jesús era un judío que le hablaba a los judíos en arameo. Los apóstoles tradujeron los dichos de Jesús a otros idiomas. De hecho, los textos del Nuevo Testamento están en griego. Este es el ejemplo de palabras distintas dentro de la Biblia, ¿no? Marcos 2:4. ¿Se acuerdan en que Jesús estaba en una casa y que vienen uno y que abren el techo para meter al amigo enfermo? Dice así en Marcos 2:4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Marcos es un libro que está escrito, pensado mayormente para judíos o hebreos o semitas, por lo menos, ¿sí? La palabra que utiliza para decir techo es stege, que se refiere a un techo sería una terraza de barro con ramas. Era el típico techo de los judíos, un techo plano. Se utilizaban terrazas de barro, digamos, ramas, barro, ramas. ¿No? Se construían así. La palabra stege se refiere a esos techos. Entonces Marcos dice, descubrieron el teje, sería, y metieron ahí al pobre paralítico. Ahora Lucas, que está escrito seguramente para griegos, por lo menos para no judíos, explica un montón de términos arameos, explica costumbres judías, Lucas. Es decir, que está dirigido a un público que no era el judío. Dice, el mismo texto dice, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, por el tejado, lo bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús. La palabra tejado que utiliza es quéramos, que es teja de barro cocido, típico de las construcciones griegas, ¿no? Inclinada, un techo inclinado con caída para el agua, no es el mismo techo. Está hablando de dos cosas distintas, entre comillas, en el mismo relato. ¿Qué pasa? Para un judío, la idea de techo era un techo plano de barro con ramas. Para un griego, la idea de techo era un techo inclinado, tejas cocidas. Tejas cocidas es barro cocido, perdón, tejas de barro cocido. Las mismas tejas que usamos nosotros, que el ladrillo es barro cocido, bueno, con otras formas, eran lo que utilizaban los griegos. Y entonces la descripción del relato es otra descripción, parece que describe otra casa. En la de Marcos, la casa es techo plano y de barro, y en Lucas es otra casa, es un techo de teja, barro cocido, inclinado. Bueno, ¿cuál es el punto? No importa cómo era la casa, lo que importa es que el que me está escuchando entienda de lo que estoy hablando. Te adapto el relato a una idea que vos entiendas. Esta idea de adaptar el relato a una cultura, lo vemos acá en este texto, y es seguramente lo que hicieron los apóstoles. Bueno, Jesús dijo con estas palabras o este ejemplo, yo te lo muestro de una forma que vos lo entiendas a otra persona de otra cultura que no sea la cultura judía necesariamente. Por eso lo que dice es que en esta segunda etapa hay algunas modificaciones de este tipo, no es que hay una modificación en la predicación del Evangelio, ¿no? Modificaciones de este tipo. Es como hoy por hoy que hay diferentes versiones de la Biblia, algo, ¿no? Sí, podría ser, sí, sí, Para que lo entienda, no sé, una persona anciana como una persona, como comentabas de tu abuela, que iba a ver Luján de claro. latín, es como que cada persona se halla con diferentes versiones y yo Sí, pienso que lo hicieron con ese fin, de que todos puedan comprender. sí, tal cual. Y vos fíjate que sí, que hay algunas parábolas que las necesitamos explicar y a veces decimos, damos un ejemplo cotidiano. Digo, bueno, por ejemplo, damos una parábola. Es como si, y lo traemos a un caso común normal de ahora, eh,
Una vuelta había escuchado un ejemplo, no era una predicación sobre esto, que era sobre la fe es como una semilla que cae, era sobre los terrenos, ¿no? Que cae en tierra buena, etcétera. Y entonces habían puesto el ejemplo que era como, para que se entienda, dijeron, es como si nosotros ponemos un post en Facebook y de golpe empiezan todos a repostearlo, repostearlo, repostearlo y se hace viral. Bueno, esta idea de un post viral, bueno, obvio que no es bíblico, Jesús no habló de ningún post viral, pero por ahí la idea de una idea muy cotidiana, muy de ahora, de una semilla que crece, en esa época era recontra común, todo el mundo entendía, no hacía falta que explique nada de una semilla, era una población que entendía sobre el tema, no hacía falta aclarar nada. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer, a eso lo vimos creo que en la primera materia, que es interpretación bíblica, es, bueno, vamos al punto en la exégesis, vamos al punto de qué es lo que entendía esa población con ese tema, y lo que se llama la hermenéutica, tratamos de traer algún ejemplo que se entienda acá. Por Esto, ejemplo, cuando comentaste lo del techo, yo me imaginé las casas de adobe, no sé cómo se claro, llaman. Yo he conocido una tía en Henderson, acá un pueblo en Buenos Aires, que tenía una de esas casas, que era con barro y con pasto. claro, Estaba hecha. sí, Y, y se eran entiende. así, pero sí, sí, eran así, pero la única diferencia es que acá generalmente suelen tener inclinación las casas de adobe. Allá lo hacían con ramas, las judías, no la típica judía, ramas, barro y ramas, y se podían subir arriba. Lo que sí, Ah, cada vez que llovía o que había viento, tenían que volver a poner ramas. O sea, no duraba mucho tiempo, pero era firme como para caminar arriba. Por eso se entiende mal la idea que se subieron arriba y que abrieron. En un claro. techo de teja es rarísimo que te hablen de un techo de teja, porque ya es inclinado, cómo subís un paralítico. Se nota que Lucas hace una adaptación. Sí, bueno. Igual eso no es lo más importante es lo que pasó, ¿no? Lo que sucedió. Exactamente, Ya, claro, más allá del techo. tal Pero cual. bueno, Por sí, eso, vos fíjate cómo es una pequeñísima adaptación y que lo más importante es, bueno, todo, ¿no? Cómo los amigos se preocupan por el paralítico, cómo Jesús lo ve, etcétera. Más allá del detalle. Pero sí, bueno, vemos que en esta época lo que hacen es saber, hay traducciones no solo de idiomas, sino de costumbres. Es como el versículo que dice que es más fácil que el del rico que entra que un camello entra en un ojo de una aguja y Claro, nosotros cuando era chiquita me decían ese versículo me imaginaba la aguja, pero en realidad era una puerta, claro, angostita. claro. En el momento en que se escribe, se entiende algo que a veces nosotros por ahí no lo entendemos. Los evangelios escritos, bueno, y la última etapa, los evangelios escritos. Aproximadamente último tercio del siglo I, es decir, entre el 60 y el 100, o el 66 sería el último tercio y el 100, ¿no? La última etapa se ponen por escritos. El primero es Jesús, camina en esta tierra, nadie escribe nada. Segundo, los apóstoles predican lo que Jesús hizo, se esparce la idea, el conocimiento de Jesús boca a boca. Y en la última de la etapa se pone por escrito. Se pone por escrito porque se empiezan a morir y dicen, che, se van a morir todos, no va a quedar nada. La idea de ponerlo por escrito es porque, bueno, tal vez entendimos mal lo de vengo pronto. ¿No? Dije, bueno, che, tal vez tarde más de lo que nosotros pensamos. Vayamos a ir escribiendo y lo bien que hicieron en ponerlo por escrito. Aunque hacia mediados del periodo anterior, hace una salvedad. En el periodo anterior, mediado del periodo anterior, bueno, algunas colecciones escritas tal vez hubieron, que hoy no las tenemos, pero sí algo habrán puesto por escrito. Y aunque la predicación basada en la transmisión oral siguió en esta última etapa, lo que primó, lo que más hubo en esta última etapa, en esta tercera etapa, es escritura, ¿no? Poner por escrito. En la época entre el 65 y el 100 fue el momento en que se compusieron los 4 evangelios canónicos. Dos de ellos fueron atribuidos a los apóstoles, 4 evangelios anónimos. En el siglo II, a 2 de los textos dijeron, bueno, 2 lo escribieron los apóstoles y 2 apostólicos. Es decir,
2 de los evangelios lo escribieron en el momento, estuvieron en contacto directamente con Jesús, y los otros 2 escucharon la predicación de los apóstoles. Esa sería la idea general. 2 varones apostólicos, es decir, 2 compañeros de los apóstoles. Marcos, que escuchó de Pedro lo que Jesús dijo, es decir, la predicación de Pedro, uno de los apóstoles Pedro, no lo tomamos ahora a Pedro como un discípulo de Jesús que contaba tímidamente a Marcos, sino un verdadero evangelista que predicaba a todas partes donde iba. Marcos habría recibido de Pedro eh, el evangelio y lo pone por escrito, y Lucas de Pablo, ¿sí? La relación entre Lucas y Pablo está explícita, lo tenemos en el libro de Hechos. Lucas aparece en el libro de Hechos, pero Que Marcos, Lucas lo acompañaba a Pablo en los viajes, ¿no? sí, no está explícito, pero dice esto. No sé si es explícito o no. El libro empieza Lucas a escribir, ¿no? Yo voy a escribir todo, querido Teófilo, desde el principio, desde que María anuncia a, desde que se le anuncia a María que iba a quedar embarazada, etcétera. Todo Jesús resucita, empieza a contar la historia de Pedro, todo va contando y siempre cuenta en tercera persona. Él fue, ellos hicieron esto, los otros hicieron lo otro, vinieron a tal lado, ¿no? Es como que Lucas cuenta lo que hicieron otros. Pero a partir de la mitad, después que habla del varón macedónico en el libro de Hechos, empieza a decir, entonces fuimos a Macedonia e hicimos tal cosa. Lucas aparece, empieza a contar en primera persona. Es un detalle, se llama la sección nosotros. Hicimos tal cosa, fuimos a tal lado, nos movimos a tal otro. De golpe Lucas dejó de contar lo que hacían los demás y empieza a participar. Es decir, que ahí es donde se habría sumado cuando habla del varón macedónico, que muchos dicen que tal vez Lucas era el varón macedónico, por eso cuando se lo menciona él aparece, que es una visión que tiene Pablo y parece como que queda en la nada, es decir, pasa por Macedonia y entonces decidimos ir, ahí aparece Lucas por primera vez. Bueno, las atribuciones de estos autores pudieron referirse a personajes responsables de la tradición conservada o encapsulada en el Evangelio en particular, es decir, en la autoridad tras los Evangelios, y no al redactor final de la obra. Lo que dice que, bueno, tal vez el redactor final de la obra no hayan sido estos, ni Mateos, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, sino que hubo un redactor que escuchó de Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Es una hipótesis. La otra es que sí lo hayan escrito Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Porque el punto de no guiarse por la tradición no quiere decir que lo que la tradición dice está equivocada. Puede que sea verdad, puede que no, porque la Biblia no lo dice. Es así de sencillo. Nosotros creemos ciegamente lo que la Biblia dice. Lo que la tradición dice decimos, tal vez sí, pero tal vez no. Esa sería la posición. Bueno, voy a pasar algunas cosas porque ya es la hora. Profe, pero Sí. lo que sí sucede es que si vos no tenés o no estudias de esta manera o no profundizás, ¿no? Es muy probable que lo que sucede y lo que ha sucedido siempre, que se está predicando mucho de la tradición y no exactamente de lo que es la palabra en sí misma, Dios. Exactamente. Por eso uno tener en Sí, claro, bueno, esto es tradición, esto no es bíblico. Y a partir de ahí, entonces no hagamos una predicación en base a, eh, no sé, de predicar sobre Marcos. No, no, bueno, claro, Marcos predica sobre Cristo, nosotros tenemos que predicar sobre Cristo y punto. Tal vez era Marcos, tal vez no, no lo sabemos, no importa. Ese sería lo que vos decís, es separar el trigo de la paja. exacto. Bueno, no llegamos ni de casualidad. Voy a ir a la tarea porque tengo que explicarla. Me salté un montón de cosas, quédense tranquilos, lo vamos a ir viendo en la medida que avanzamos, ¿sí? Que era un poco sobre los evangelios sinópticos, lo pasamos de largo porque no vamos a llegar. A partir de la semana que viene, eh, vamos a ver esto. Bueno, la tarea es esta. Es una tarea, se supone que es una para todo el año, pero ahora le voy a decir cuál es la trampita. Elegir uno de los siguientes libros, o Marcos, o Mateo, o Lucas, o Hechos, o Juan, o Primera Juan, o Segunda y Tercera de Juan, las epístolas.
Sobran, quédense tranquilos, porque nosotros somos 6 y acá hay 7. Así que hay uno que lo podemos dejar, no hay problema. El punto es que no pueden tener el mismo. Así que el primero que elige, eso lo hacemos en el grupo. Yo elijo tal. Si alguien puso, yo elijo Marco, bueno, a otro ya no puede poner, ese lo quería yo. Ya está. ¿Está bien? Pónganlo en el grupo. No creo que haya problemas, porque más o menos. Sorteo, papelito y sorteo. Espero No, que no haga falta. Bueno, esperen que salga de acá y les muestro qué es lo que tienen que hacer con eso. Este es un PDF que se los voy a mandar ahora en el grupo y tienen que responder a estas preguntas en base al libro que eligieron. Las primeras preguntas, las primeras 7 preguntas, va a responder las preguntas, no, es hacer un escrito con estas ideas. Las primeras son generales para todos y después hay específicas para cada libro. ¿Sí? Primero, resumen del libro, proporcionar un resumen detallado del contenido del libro. Detallado es no copiar todo el libro, pero sí por lo menos los títulos. Vamos, si yo elijo un evangelio, digo, bueno, primero se relata esto, después lo otro, en el medio pasa tal cosa, Jesús va a ir a Jerusalén, allí lo encarcelan, etc. Los puntos básicos, digamos, la estructura del texto. ¿Cuáles son los temas principales y los eventos más importantes que se describen? 2. Autor y contexto histórico. Es decir, bueno, por lo menos cuál es el autor que tradicionalmente se le da. Recién dijimos que no necesariamente, pero si es el Evangelio de Marcos, bueno, vamos a decir, bueno, aunque no se sabe a ciencia cierta si es Marcos, porque el Evangelio es anónimo, Marcos sería, por ejemplo, Leví o sería el discípulo de Pedro, lo vemos en tal lugar, ¿está bien? Decimos algo sobre Marcos, no es que autor es anónimo y ya está, con eso no contesto nada. Propósito y audiencia, cada evangelio, perdón, cada libro tiene un propósito, eso está en el mismo texto. Temas teológicos, identificar y explique al menos 2 temas teológicos. Tema teológico es, por ejemplo, el perdón de los pecados. Tema teológico es Cristo murió por nosotros. Tema teológico es debemos amar a los hermanos. O sea, tema teológico no es que porque dice la palabra teológico es difícil. Es algo simple que lo hablamos siempre. ¿Sí? Temas simples, teológicos, que estén en ese libro. Y decimos, bueno, en este fragmento veo que un tema teológico es que Jesús es el Mesías. Eso es un tema teológico. ¿Por qué? Porque dice, principio del Evangelio de Jesucristo, es decir, que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, es el Mesías. Así. No es algo tan difícil. Relación con otros libros. ¿Sí? Bueno, este libro se parece un poquito a tal o a tal otro, algún pasaje clave y una aplicación práctica. ¿Sí? Bueno, en base a la enseñanza, etc. Y después, el que elige Mateo tiene que responder estas 2 preguntas. ¿Cómo presenta Mateo a Jesús como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento? Y analizar el Sermón del Monte, cuáles son sus enseñanzas principales. El Sermón del Monte son 3 capítulos. Tranqui, es decir, en líneas generales, ¿qué podemos decir del Sermón del Monte en su conjunto? ¿Sí? No paso por paso, sino, bueno, después de leerlo todo, decimos, bueno, en general, una conducta de vida distinta, es una opinión personal, ¿no? Es el dar más de lo que se nos pide, etc. Evangelio de Marcos debería contestar. El secreto mesiánico, ¿qué es el secreto mesiánico en el Evangelio según Marcos? Vamos a arrancar con el Evangelio de Marcos. Eh, cómo se manifiesta a lo largo del libro. Esto lo del secreto mesiánico lo googlean y van a saber lo que es, o si ya lo saben, genial. El costo del discipulado, Marcos 8, 34, 38, habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Bueno, hacer algo, escribir algo sobre eso. Si eligen Lucas, tienen estas preguntas. ¿Cómo aborda Lucas el tema de la salvación para los gentiles? Fíjense que Lucas le escribía a los gentiles, es decir, a los no judíos, y está muy metido el tema de la salvación de los gentiles, y analizar la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Eh, Bien. Juan sería analizar el prólogo, Juan 1 del 1 al 18, que revela sobre la identidad de Jesús. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne, etc. Bueno, ¿qué nos revela eso? El Evangelio según, de Juan puede organizarse en torno a 7 señales. Las señales dice, estos son los principios de señales. No, las señales son los milagros que hace Jesús. Hay 7 en total en el Evangelio.
Bueno, mencionamos los 7 y explicamos uno. Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el libro de Hechos? Esto creo que lo vimos en una materia, pero no me acuerdo cuál. Describe el concilio de Jerusalén. Hoy lo hablamos un poquito. Hechos 15 se menciona el primer concilio. Bueno, hay que arreglar algunos temas. Lo explicamos. Primera de Juan. Esta tiene más preguntas porque Primera de Juan es más chico que el resto de los libros. Y Segunda de Juan tiene más preguntas porque es más chico todavía que el Primera de Juan. ¿Está bien? ¿Cuál es el tema principal? El amor y la obediencia. ¿Qué enseña Primera de Juan en relación entre el amor y la obediencia? Prueba del espíritu. Explique lo que dice Primera Juan sobre cómo discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Propósito de la carta, etc. El anticristo habla, bueno, ¿qué dice sobre el anticristo o los anticristos? Eso está ahí, lo leen, no es difícil. Y la última, ¿a quién se refiere como la señora elegida, ¿no? La segunda de Juan arranca diciendo a la señora elegida. ¿Y quién es la señora elegida? Bueno, ¿qué podemos saber sobre ella? Mandamiento sobre el amor, cómo se relaciona con las enseñanzas de Primera Juan, ¿no? Entonces el que elige Segunda Juan, algo tiene que relacionarlo con Primera. Advertencia contra los engañadores. El tema es que al leerlo vamos a saber en dónde es que está. Entonces dice, bueno, sobre los engañadores lo menciona en tal y tal pasaje. Yo lo que hice fue no poner el pasaje donde lo dice, ¿no? No pongo, ¿qué advertencia tiene sobre los engañadores en Segunda Juan, tal, tal? No, no pongo eso, sino que lean todo y ¿está bien? Al elegir uno, bueno, ahí vamos a dejar de compartir. Ahora yo se los mando, es un PDF. Quédense tranquilos que esto tienen 2 meses. ¿Está bien? Me quedó repitiendo un... Ahí está. No hay problema con eso. ¿Está bien? Ahora, lo que sería interesante, si pueden y quieren, esto no es obligatorio, pero yo creo que sería genial. Lo que sería interesante es que el que supóngase, dice, bueno, yo voy a elegir a Marcos. En la clase que viene, que arrancamos con Marcos, pueda dar algo de lo que estuvo preparando, aunque no tenga todo, pero sí algo, decir, bueno, yo preparé esto, vi tal cosa, ¿no? Que tenga algo de introductorio, por lo menos, en Marcos se dice tal cosa, ¿no? Es como que cada uno se especializa en un libro y a partir de eso, cuando vamos a dar esa clase, que participe más activamente, que dé su devolución, que opinan todos como siempre, ¿no? Pero sí que al principio por ahí dé una introducción, explique a los demás, etcétera. Que sea un poco más compartido, ¿sí? Ese sería el desafío. No es obligatorio, pero sería bueno. Ramón. ¿Se puede elegir ya el libro? Ah, bueno, ¿cómo estamos? Sí. Bien. Agarro Marcos. Marcos, dale, para la semana que viene. Oye. Yo ya puse el libro en el grupo, Juan. Ay, decime que no pusiste Marcos. Ah, Juan, listo. Juan. Genial. Hasta ahora no hay peleas. Bien, bien, listo. Fíjense bien, la idea es que una vez que eligen un libro, lo que les aconsejo es leer el libro de principio a final, todo de corrido, por lo menos una buena lectura de corrido, antes que buscar comentarios ni nada, o detenernos en un punto en particular, o por ahí estoy leyendo y digo, sobre esto voy a contar, leerlo de principio hasta el final. Sí, eso es recontra recomendable. Entonces estamos bien empapados sobre el tema, sí. Pregunta, ¿se puede usar los sinópticos? ¿Cómo sería? Digamos, porque hay 3 de los evangelios, digamos, que cuentan casi las mismas cosas, pero de distinto punto de vista. Sí, pero si vos elegís Marcos, lo que dice Marcos, lo que podés hablar de los sinópticos es este pasaje, Marcos dice tal cosa, Sí, referirme, digamos, darle y ejemplo. te referís. Sí, eso sí. Eso de que de hecho está uno de los puntos es ¿cómo es que dice? ¿Qué relación, tema? Relacionar con el punto 5 dice relacionar con otros libros. ¿Cómo se relaciona este libro con otros libros del Nuevo Testamento? Proporciona ejemplos específicos, es decir, lo que vos estás diciendo. Bueno, si yo voy a tratar este tema en puntual, hablo un poco, lo menciono como lo mencionan los demás evangelios, está bien, está perfecto. ¿Está bien? Esto es toda la tarea, digamos, de todo el año. No les prometo que no les agrego nada. Es un montón, entre comillas, pero si hacen un poquito por semana, no es tanto. Y una vez que lo terminan, ya está.
Después ya hacen la plancha. Ramón, si vos lo tenés para la semana que viene, listo. Vos, comentás lo que tenés, lo que ya vayas teniendo. Si lo tenés todo, genial. Nos comentás a todos, participás, etcétera. Podemos charlar, pero vos tenés una primera parte, o en el medio, vemos que cuando conviene. eh, todo lo que tengas, ¿sí? Y así el resto, ¿sí? Elijan tranqui, eh, hablamos todos, ya estamos en recontra confianza entre todos. Hoy se iban a sumar algunos que iban a empezar el Nuevo Testamento, digamos que se sumaban ahora por primera vez, pero eran dos que se suman en realidad, pero van a ver en video al final. Así que seguimos siendo nosotros 7. Eh, Así que seguimos en confianza, no va a haber problema con eso. Fer, Sí, al principio vos diste una lista de lo que vamos a ver. ¿Esas sí. son las fotocopias que tenemos que hacer? Porque el libro dijiste que no lo imprimamos todo. Ah, Y si no, eso. Gracias por decirme. Sabía que algo más era. Yo les di todo el libro. Si a ustedes les sirve, 371 páginas creo que son. Yo estuve mirando el PDF. este lo imprimí yo. Si ustedes, es mucho. Si ustedes quieren imprimirlo todo, por tenerlo, bárbaro. Pero si lo quieren para estudiar o para preparar el trabajo, fíjense qué libro eligen y ahí se van a fijar que para cada libro, ustedes fíjense en el PDF, está todo, y si, bueno, yo necesito de esta hoja a esta hoja, que van a ser varias hojas, ¿no? Porque por ahí, no sé, son 50 hojas, pero no van a Fer, ser 400, sí. en el PDF que me mandaste, bueno, el que mandaste en el Sí, grupo, a mí me aparece del capítulo 6 en adelante. sí, ¿Es así? mirá, Dice capítulo 6 sí, y ahí empieza. porque arrancan Marcos. Lo que hice fue mandarle lo que vamos a estar viendo. El libro, en realidad, es más. Es esto. Es el libro. Yo lo arranco. Yo lo tengo todo. Si quieren, lo mando. Este es el índice. Nosotros, la primera parte, un poco lo que vimos hoy y un montón de cosas que ni vamos a ver. Me pareció mucho. Si ustedes quieren todo el libro, yo se los mando. No hay problema. De hecho, son 2 tomos así. Ese es el primer tomo y después está el segundo tomo que ni llegué a imprimirlo. Esto lo tengo desde hace como 3 4 años. Ni llegué a imprimirlo, si quieren se los mando para tenerlo. Es muy bueno el libro, muy de fácil lectura, más fácil que el anterior que vimos, eh, pero se toma su tiempo. El autor para cada tema escribe un montón. ¿Sí? Entonces, lo que yo les mandé es lo que vamos a estar trabajando. Sí, Compartirlo, así lo ojeamos a ver qué dale, hacemos. dale, Porque me gustaría verlo a mí también dale, entero. dale, dale. Gracias. No quise mandarlo para que no se arme confusión de entrada. Ahora voy a poner que es el extra. Si quieren, ahí lo tienen. Y si Entonces, ¿qué fotocopiamos? Lo que vos nos mandaste, las partes de esta que diste la lista, vamos a estar viendo esto, 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 esto. la parte que Lo vos dijiste elijas, vos, Andrea, elegí un libro. Vos decís, no sé, yo quiero hacer Mateo. No, no, vos al principio dijiste, vamos Sí, a estar viendo esto, y diste un listado de todo lo que vamos a ver durante sí. las clases. Eso es todo el PDF que mandé. Lo que yo Ah, claro. le di es todo el PDF, las 300 y pico de páginas. A 371 páginas tenemos que... 71. Las tenés bien contadas. No, 371, sí. no hace falta que le imprimas. Lo que hace falta que imprimas es la parte que vos elijas. De Ah, todo ese texto, el libro que listo. vos elegiste, vas a ver que está ahí en una parte, van a andar pasándolo, está en el mismo orden que yo les di, que voy a dar las clases, en el mismo orden. Entonces vos buscás, decís, bueno, yo voy a elegir tal libro. Ahora les voy a pasar también el cronograma de las clases, así saben bien cuándo toca cada clase. Cuando Claro. vos decís, bueno, mi libro, el que yo elegí, no sé, Juan Daniela, que no hacerme lío. Yo elegí primero Juan, bueno, de tal página a tal página, me imprimo eso y lo estudio. Si te sale leer de la compu o del celu o de la tablet, lo que tengas, joya. Si no, imprimí esa parte nada más, vas a ver que son 50 60 páginas, que es un montón, pero son 2 meses. Ujú. Sí, Fer, yo te pedía que lo compartas completo porque hoy me acaba de regalar mi marido una tablet porque yo estoy renegando con mi celular pequeño. Claro, Así que bueno, la idea es poder verlo con la tablet. dale, dale, sí, sí.
Sí, ahora Parece. los comparto los dos tomos. Ok. Ah, y la tarea, porfa, compartirla en el grupo, Fer. Sí. Sí. ¿Está bien hasta ahí? Menos mal que no di toda la clase, porque si no íbamos a terminar a las 10:30 de la noche. Bueno, son las 10 menos 10. ¿Alguien que quiera orar para despedir? Se hacen las 10:30. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo compartido. Gracias, Señor, por la dedicación que Fernando le pone a cada clase, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, papá, también, porque estamos todos dispuestos a escuchar, a entender y a comprender tu palabra cada día más, Señor. Crecer cada día más en ti, Señor, para poder desarrollarlo, para poder ponerlo por obra en cada momento que se nos presente, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta clase y bendecí a los que no estuvieron también, Señor, que tú los aliente, que tú los inspire como nos inspira cada día y como inspiras a Fernando cada día para dar cada tarea, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos una bendición especial para esta semana que vamos a estar y bendecí, Señor, cada hogar, cada familia y cada iglesia, Señor, cada congregación en la que asistimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos vemos el martes. Chao, bendición. Adiós. Bendiciones.